Desde las profundidades del tiempo, la verdad sale a la luz. Bienvenidos a Misterios de la Historia. Imagina un mundo donde el sol se ha apagado para siempre. Un siglo donde las cenizas de un imperio milenario cubren cada rincón del mapa conocido. Las fronteras han caído. Los bárbaros dictan las leyes. En las mismas ciudades que vieron desfilar a los césares. África está en manos de los vándalos. Italia obedece a los ostrogodos. El Mediterráneo, ese mar que Roma llamó Mare Nostrum. Nuestro mar ahora pertenece a otros. Pero en el corazón de ese caos surge un hombre, un soldado nacido en el polvo de la frontera, que va a hacer algo que ningún emperador, ningún senado y ningún ejército había logrado. En más de 100 años de humillación, va a devolverle a Roma lo que era suyo. ¿Quién fue Flavio Belisario? ¿Cómo pudo un solo hombre enfrentarse a reinos enteros, con apenas un puñado de soldados? ¿Por qué la historia casi lo borró del mapa del recuerdo? Prepárate para entrar en una era de conspiraciones. Sangre y gloria sin igual en la historia del mundo antiguo. Bienvenido a Misterios de la Historia. Esta es la crónica del último de los romanos. Antes de que comience este viaje al pasado, necesito pedirte algo muy importante. Si eres nuevo en el canal, suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones. Esta comunidad crece gracias a ti y tu apoyo. Es lo que nos permite seguir trayendo estas leyendas a la vida. Ahora sí, viajemos al corazón de una era que se negaba a morir. Año 505 después de Cristo. En una pequeña aldea de la provincia de Tracia, nace un niño sin nombre ilustre ni sangre de senadores. Su nombre es Flavio Belisario, y su destino será más grande que el de cualquier noble, nacido entre los mármoles de la corte imperial. A los 15 años, el destino lo empuja hacia Constantinopla, la ciudad más grande y poderosa del mundo conocido. Y es allí donde conoce al hombre que cambiará su vida y el destino de todo un imperio. Su nombre es Justiniano, sobrino del emperador. Un joven tracio como Belisario, igualmente despreciado por los nobles de sangre azul de la capital. Dos hombres del mismo origen, unidos por el mismo sueño: devolver a Roma su antigua gloria y sus territorios perdidos. Justiniano soñaría el imperio. Belisario lo conquistaría con su espada. El ascenso del joven general es meteórico. Su talento natural para el mando supera con creces a hombres que le doblan la edad y la experiencia. Crea los Bucellari, su fuerza de élite personal. 7.000 jinetes pesados armados con lanza y arco, capaces de cargar como una tormenta de hierro, o retroceder disparando flechas como fantasmas. Su lealtad no es hacia el trono ni hacia el senado. Es hacia su comandante, solo hacia Belisario. Con esta espada en la mano, el joven general está listo para su primera gran prueba. Año 530. El desierto de Mesopotamia arde bajo el sol. Frente a la ciudad fortaleza de Dara, el imperio sasánida de Persia ha desplegado una marea de 50.000 hombres de acero, caballería pesada Savaran, elefantes de guerra, y los legendarios inmortales, la guardia de élite persa. Belisario cuenta con apenas 25.000 soldados, muchos de ellos reclutas sin experiencia en batalla. La lógica dice que esto es una masacre antes de comenzar, pero Belisario no piensa en lógica, piensa en geometría. El comandante persa, Peroses, rebosa arrogancia brutal. Envía un mensaje al general romano antes del combate: prepara mi baño, porque mañana cenaré en tu ciudad. ¿Cómo responde Belisario a semejante insulto? No con amenazas, no con palabras. Responde con palas y con la tierra del desierto. En un despliegue de ingeniería sin precedentes, ordena cavar un complejo sistema de trincheras en forma de U, frente a las murallas de Dara, invisibles desde la distancia. Son zanjas profundas que convertirán el campo abierto en un laberinto mortal para la caballería persa. Peroses no las ve venir. Nadie las ve venir.
Y eso es exactamente lo que Belisario necesita. Pero antes de que suene la primera trompeta de guerra, ocurre algo que parece arrancado de un poema épico. Un campeón persa, enorme y cubierto de acero, cabalga solo frente a las líneas romanas y lanza su desafío con una voz que retumba en el desierto. ¿Hay algún hombre entre vosotros que se atreva a enfrentarme en combate singular? El silencio romano es total y pesado como el plomo. Los veteranos se miran entre sí. Nadie se mueve, hasta que sale Andreas. No es un noble, no es un oficial de rango. Andreas es el esclavo personal del general Bouses, un entrenador de lucha que acepta el reto, por pura voluntad propia, sin que nadie se lo ordene. Cabalga hacia el gigante persa con la calma de quien no tiene nada que perder y todo que ganar, y con una precisión que deja sin aliento a ambos ejércitos. Lo derriba con una sola lanzada certera al pecho. El rugido que surge de las murallas de Dara es ensordecedor. El miedo cambia de bando antes de que suene la primera trompeta de guerra. Peroses, humillado y furioso, ordena el ataque general. 50.000 hombres se lanzan hacia las líneas romanas, con la certeza de que aplastarán a ese puñado de soldados. La caballería pesada persa carga como una tormenta, pero al llegar a las trincheras, el orden se rompe. Los caballos tropiezan, las formaciones se comprimen, miles de jinetes se amontonan en los estrechos pasillos que Belisario ha diseñado con precisión quirúrgica, convirtiéndose en blancos perfectos para los arqueros romanos. Las flechas caen como lluvia sobre el acero persa. Belisario espera, observa, calcula, y cuando el ala derecha persa está completamente comprometida y no puede retroceder ni avanzar sin morir, lanza a sus fusellari en un contraataque fulminante por los flancos. El frente persa se rompe como cristal bajo un martillo. 8.000 persas mueren en la arena del desierto. Es la primera victoria romana contra Persia en más de un siglo. El nombre de Belisario resuena en cada rincón del Mediterráneo. Año 532. Pero la gloria en el campo de batalla no protege de los peligros que acechan. En los pasillos oscuros del poder imperial, Constantinopla es una olla a presión a punto de estallar. Y la chispa no viene de un ejército invasor. Viene del hipódromo, el corazón latiente de la ciudad. Las facciones de los azules y los verdes, unidas por primera vez en su historia por el odio compartido hacia los impuestos y la corrupción de la corte, se rebelan con una violencia que nadie había previsto. Al grito de Nika, que significa victoria, la ciudad entera se convierte en un campo de batalla. Durante 5 días, las llamas consumen Constantinopla. La iglesia de Santa Sofía es reducida a cenizas. El populacho corona a un nuevo emperador en el hipódromo. Justiniano, aterrorizado, prepara su huida en barcos, cargados con el oro del tesoro imperial. El hombre que soñaba con restaurar Roma está a punto de abandonar su trono como un ladrón en la noche. Es en este momento de cobardía absoluta, cuando una mujer cambia el curso de la historia. La emperatriz Teodora se pone en pie ante el Consejo Imperial. Sus ojos no muestran ni una sombra de miedo, solo determinación absoluta y una frialdad que paraliza la sala. Y sus palabras caen como piedras sobre el silencio aterrado. Si deseas huir, César, el mar está abierto y los barcos esperan. Pero en cuanto a mí, sostengo el antiguo dicho: la púrpura imperial es el más noble de los sudarios. Yo no huiré. Yo moriré aquí, como emperatriz. Justiniano, avergonzado por su propia esposa ante sus generales, toma la única decisión que le queda, y le da una orden silenciosa a Belisario: limpia el hipódromo, cueste lo que cueste. Belisario comprende exactamente lo que esa orden significa. El héroe de Dara debe ahora convertirse en algo diferente, no en un conquistador de imperios bárbaros, sino en el verdugo de sus propios ciudadanos. Reúne a sus veteranos fusellari en silencio, y los conduce hacia las entradas del hipódromo.
donde 30.000 personas celebran la caída del emperador. El general Mundo cierra las entradas secundarias. Por el lado opuesto, las puertas se cierran desde fuera. Lo que sucede a continuación no es una batalla. Es una ejecución a escala que la historia tardará siglos en procesar y comprender. Al caer el sol sobre Constantinopla, las arenas del hipódromo están cubiertas de silencio y de cuerpos. 30.000 ciudadanos. Algunos cronistas hablan de cifras aún mayores. Belisario sale del estadio con las botas manchadas de sangre romana. Ha salvado el trono de Justiniano. Ha demostrado una lealtad que va más allá de cualquier límite que un hombre normal estaría dispuesto a cruzar. Pero ahora es algo más que un general victorioso. Es el brazo armado de un régimen que lo necesita tanto como le teme. Y esa combinación mortal de necesidad y miedo será la condena que perseguirá a Belisario hasta su último día sobre esta tierra. Año 533. Justiniano tiene ahora el poder absoluto sobre su imperio, pero su ambición no se detiene en las fronteras que heredó de sus predecesores. Sus ojos miran hacia el oeste, hacia África, hacia el sueño imposible de una Roma restaurada. El primer objetivo son los vándalos, el pueblo germánico, que hace un siglo arrebató al imperio la provincia más rica de Occidente, Cartago, el granero del mundo antiguo. Los consejeros del palacio dicen que es una locura absoluta. Recuerdan el desastre del año 468, cuando una flota romana de 1000 naves fue destruida por los vándalos en el Mediterráneo. Justiniano escucha a todos con paciencia, y luego los ignora a todos con determinación, porque tiene a Belisario, y eso cambia todos los cálculos. El general parte con una flota de 500 naves, y apenas 15.000 hombres hacia las costas de África. Es una fuerza ridículamente pequeña para conquistar un continente, pero Belisario sabe algo que los consejeros del palacio ignoran desde sus cómodos despachos de mármol. Los vándalos se han ablandado tras 100 años de vida fácil. Ya no son los lobos que aterrorizaron a Roma. Son terratenientes con espadas que llevan décadas sin afilarse. Al desembarcar en la costa de Túnez, Belisario da una orden que sorprende a sus propios oficiales. Disciplina absoluta con la población local. Nadie toca nada que no le pertenezca. Nadie intimida a los civiles. Nadie saquea. Esta decisión no es solo moral, es estratégica y calculada. La población local, que vivió un siglo bajo el dominio vándalo, abre sus mercados, comparte su información y señala los caminos seguros al ejército imperial. Belisario ha ganado la primera batalla de la campaña, sin desenfundar la espada ni derramar una sola gota de sangre. El rey vándalo Gelimer prepara una emboscada en el lugar llamado Ade Decimum, el 10º hito, a 10 millas de Cartago. Su plan sobre el papel es brillante: un ataque coordinado por 3 flancos simultáneos, que atraparía a Belisario en una tenaza mortal sin escapatoria. Si los 3 cuerpos del ejército vándalo atacan al mismo tiempo, el general romano no tendría ninguna salida posible. Pero coordinar 3 ejércitos en una era sin relojes ni señales de comunicación precisas es casi imposible. La vanguardia vándala ataca demasiado pronto y es destruida. El sobrino de Gelimer es interceptado por la caballería de Belisario y aniquilado antes de que pueda unirse al combate principal. Y cuando Gelimer llega finalmente con el cuerpo principal, no encuentra una trampa preparada para el general romano. Encuentra el cadáver de su hermano tendido en el camino. El rey de los vándalos se detiene. Se arrodilla junto al cuerpo de su hermano y llora, mientras el ejército romano está todavía desorganizado y completamente vulnerable frente a él. Gelimer llora en lugar de atacar y cambiar la historia. Belisario no desperdicia ese regalo inesperado ni un segundo. Reagrupa a sus Bucellari y lanza una carga devastadora que pulveriza al ejército vándalo antes de que su rey pueda recuperar la compostura y reaccionar.
El reino que tardó un siglo en construirse, se desmorona en una sola tarde de verano africano. Al día siguiente, Belisario entra en Cartago. No hay resistencia. Las tiendas están abiertas. Las calles están iluminadas con lámparas encendidas para recibir al libertador que llegó del mar. La población romana de Cartago, que vivió 100 años bajo el dominio germánico, sale a las calles con lágrimas. Y el general romano camina directamente hacia el palacio real. Se sienta en el trono de Gelimer y con una calma que desconcierta a todos sus oficiales, ordena que les sirvan el almuerzo que el rey vándalo había preparado para celebrar su propia victoria sobre Roma. Gelimer huye hacia las montañas del interior de África, refugiándose entre tribus aliadas en condiciones de miseria absoluta, sobreviviendo en una cumbre inaccesible. Y desde allí, el rey de los vándalos, el soberano de un reino que se extendía desde Gibraltar hasta las costas de Libia, envía una carta al oficial romano, que negocia su rendición pidiendo solo 3 cosas: una hogaza de pan, una esponja para lavarse los ojos, enrojecidos de tanto llorar, y una lira, para poder cantar una elegía a su propia desgracia. Cuando Belisario lee esa carta, permanece en silencio durante un largo momento que nadie en la sala osa interrumpir, y luego envía el pan, la esponja y la lira, sin condiciones, sin humillaciones adicionales, porque Belisario, incluso en la victoria más absoluta, nunca olvidó que los reyes caídos también son seres humanos. En menos de un año, con 15.000 hombres, y sin perder una sola batalla, Belisario ha borrado un reino que aterrorizó al Mediterráneo durante un siglo entero. Pero en Constantinopla, el éxito del general ha despertado algo más peligroso que cualquier ejército bárbaro. Ha despertado la envidia y el miedo del propio emperador. Los rumores corren por los pasillos del palacio como veneno. Dicen que Belisario quería coronarse rey de África, que sus soldados lo habrían seguido sin dudar un instante. Justiniano escucha en silencio, y aunque no dice nada, algo cambia para siempre en sus ojos cuando mira a su general. África solo ha sido el aperitivo. Justiniano quiere Italia, quiere Roma, y enviará a su mejor espada hacia una trampa, de la que quizás nunca pueda escapar completamente. Año 535. Italia espera con la paciencia de los siglos. La península ha estado bajo el dominio ostrogodo durante más de 6 décadas de gobierno extranjero. Los ostrogodos no son los vándalos ablandados por el lujo. Son organizados, disciplinados y han aprendido a administrar las instituciones romanas con eficiencia brutal. No son conquistadores bárbaros. Son gobernantes bárbaros, y esa diferencia fundamental los hace mucho más peligrosos y difíciles de derrotar que cualquier enemigo anterior. La fuerza que Justiniano pone a disposición de Belisario es, para cualquier estratega con sentido común, un insulto. 7.500 hombres para conquistar una península, defendida por un ejército de más de 100.000 guerreros. ¿Es una prueba de fe? Es un cálculo político. ¿Para qué Belisario fracase y pierda su gloria? ¿O es simplemente la arrogancia ciega de un emperador, que cree que su general puede hacer milagros con el polvo? Belisario no pregunta, no protesta, no negocia condiciones. Simplemente actúa, porque eso es lo que hacen los grandes. La campaña comienza en Sicilia y la isla cae casi sin resistencia. Solo Palermo opone una defensa feroz tras sus murallas. Pero Belisario tiene una mente que no reconoce el imposible. Ordena izar los botes de remos de su flota hasta la cima de los mástiles de los barcos de guerra, desde esas alturas imposibles que nadie había calculado. Sus arqueros llueven muerte sobre los defensores de Palermo, desde ángulos que las murallas no pueden proteger. La ciudad se rinde ante el general que convirtió sus propios barcos en torres de asedio flotantes. Sicilia es romana otra vez. Y esto es solo el comienzo. Año 536.
El ejército imperial cruza hacia Italia continental. El avance hacia el norte es imparable ciudad tras ciudad. Pero frente a los muros de Nápoles, la marea se detiene. 20 días de asedio sin resultados. Los hombres mueren en asaltos inútiles contra murallas que no ceden. La desesperación empieza a calar en las filas romanas. Y entonces, en el momento más oscuro del asedio, ocurre algo que cambia todo de manera inesperada. Un soldado, explorando los alrededores de la ciudad, descubre un pasaje completamente olvidado por el tiempo, un antiguo acueducto que serpentea bajo las murallas, seco desde hace generaciones, pero lo suficientemente ancho para que un hombre pueda arrastrarse por su interior. Belisario ve en ese túnel de piedra y oscuridad la llave que abre toda Italia ante sus pies. En el silencio absoluto de la noche más oscura, 600 veteranos se arrastran por las entrañas de la tierra, avanzando en oscuridad total con solo el sonido de su propia respiración y el latido de sus corazones. Mientras tanto, el grueso del ejército romano lanza un ataque ruidoso y furioso contra las murallas principales, para ocultar cualquier sonido que pueda delatar a los apes. Al amanecer, los gritos surgen desde el corazón mismo de Nápoles. Las puertas se abren desde dentro. El ejército entra por dos frentes. Nápoles ha caído. El camino hacia Roma está completamente despejado. 9 de diciembre del año 536. Un momento grabado en el mármol eterno de la historia. Flavio Belisario entra en Roma a través de la Porta Asinaria. La guarnición ostrogoda ha huido hacia el norte, aterrada por el solo nombre del general que borra reinos enteros. ¿Puedes imaginar ese momento único e irrepetible? La ciudad eterna, el lugar donde nació la civilización occidental. Las mismas calles que pisaron César, Augusto y Marco Aurelio, volviendo a ser romana después de 6 décadas de dominio extranjero. Pero Belisario no se permite ninguna emoción visible. No hay celebraciones. No hay desfiles triunfales por las calles. Sabe que el rey ostrogodo Vitiges regresará pronto, con toda la furia y el peso de su nación en armas. Y sabe exactamente cuánto tiempo tiene para prepararse, antes de que el horizonte de Roma se llene de enemigos. Año 537. El horizonte de Roma se cubre de polvo y acero. Vitiges llega con una fuerza que el historiador Procopio describe como 150.000 guerreros ostrogodos. Belisario tiene 5.000 soldados para defender 19 kilómetros de murallas antiguas y deterioradas. 30 contra 1. El asedio de Roma ha comenzado, y será uno de los más épicos de toda la historia de la humanidad. Los ostrogodos cortan los 12 acueductos de la ciudad. Roma se asfixia lentamente sin agua corriente. Los molinos se detienen. El pan desaparece de las mesas. El hambre empieza a matar lo que las espadas no han podido. Pero Belisario es precisamente el tipo de genio que se crece en el abismo cuando todo parece perdido. Idea molinos flotantes instalados sobre barcas, ancladas estratégicamente en el río Tíber, aprovechando la corriente del río para moler el grano, sin necesitar los acueductos que los ostrogodos han cortado. La ciudad vuelve a comer. El pueblo respira de nuevo. Vitiges lanza entonces torres de asedio gigantescas, construidas en madera masiva, movidas por bueyes, capaces de depositar decenas de guerreros directamente sobre las murallas de Roma. Belisario las observa aproximarse desde lo alto de las almenas, y en lugar de ordenar atacar a los guerreros que las empujan, ordena a sus arqueros que apunten únicamente a los bueyes. Los animales caen. Las torres colosales se detienen, en tierra de nadie, convertidas en hogueras inútiles, bajo el sol implacable de Roma sitiada. ¿Cómo pudo un solo hombre sostener el ánimo de una ciudad hambrienta durante 1 año y 9 días? Belisario duerme en las propias almenas de las murallas. Combate personalmente en cada brecha que se abre. Cambia las contraseñas y las cerraduras de las puertas cada noche para evitar que la desesperación
abra camino a la traición desde dentro. Su presencia física y su voluntad inquebrantable son el muro más resistente que tiene Roma en ese momento. Finalmente, en marzo del año 538, los ostrogodos, diezmados por el hambre y la enfermedad, que devastan sus propios campamentos desde dentro, queman sus tiendas y se retiran hacia el norte en silencio. Roma ha sobrevivido, gracias al ingenio, a la voluntad y al hierro de carácter de un solo hombre. Pero la guerra en Italia está lejos de haber terminado. El destino aún tiene reservada para Belisario su prueba más extraordinaria y su tentación más peligrosa. Año 540. La guerra llega a su clímax absoluto en Rávena, el último gran bastión ostrogodo en Italia. La ciudad es prácticamente inexpugnable desde fuera, rodeada de marismas traicioneras que convierten cualquier asedio convencional en una pesadilla logística. Vitiges resiste dentro con los últimos restos de un ejército que ha visto como Belisario los derrotó una y otra vez con fuerzas muy inferiores. Pero dentro de Rávena, algo inesperado está ocurriendo. En las sombras de los salones del poder ostrogodo, la nobleza del reino está rota por dentro. Han perdido completamente la fe en sus propios reyes y han desarrollado hacia su vencedor romano una admiración que roza lo casi imposible de explicar. Tanto es así que los nobles ostrogodos toman una decisión que nadie en el mundo podría haber previsto. Le ofrecen a Belisario la corona del Imperio de Occidente. Sé nuestro rey, le dicen con una solemnidad absoluta. Reconstruye el imperio bajo tu mando y tu nombre. Nosotros te seguiremos hasta la muerte sin dudar. Es la tentación más grande que un soldado puede enfrentar en toda una vida de batallas y sacrificios. Belisario tiene el ejército más leal del mundo conocido. Tiene el prestigio de haber reconquistado 2 continentes. Tiene la adoración de sus propios enemigos. Y tiene una corona literalmente frente a sus ojos. Si acepta, se convierte en el hombre más poderoso del mundo mediterráneo en ese momento de la historia. Si rechaza, la guerra continuará sin fecha de fin. Cualquier hombre en su posición habría aceptado sin dudar. Cualquier hombre excepto Belisario. El general finge aceptar la propuesta con una calma perfecta. Las puertas de Rávena se abren de par en par ante él. Los nobles ostrogodos lo reciben con honores de soberano. Las mujeres de la ciudad señalan a sus hijos, a los soldados romanos que entran marchando, diciéndoles que así son los hombres de verdad. Belisario entra en Rávena como si fuera su rey, pero una vez dentro, una vez asegurados los tesoros, las guarniciones y todas las llaves de la ciudad, Belisario se despoja de la máscara con una frialdad que hiela la sangre de todos los que lo rodean. Solo hay un emperador en este mundo, anuncia, con una calma que resulta más aterradora que cualquier grito, y su nombre es Justiniano. Ha ganado Italia entera con una mentira sagrada. Ha usado la codicia y la admiración de sus enemigos como el arma más letal de toda su campaña, y ha permanecido absolutamente fiel a su emperador. En el momento en que hubiera sido más fácil, más glorioso y más natural traicionarlo para siempre. Pero en Constantinopla, la victoria más grande de la historia romana reciente sabe a ceniza fría. Justiniano escucha los informes detallados de sus espías, ve los números, comprende la magnitud de lo ocurrido, y entiende algo que lo aterra más que cualquier derrota. Belisario pudo haber sido emperador y eligió no serlo. Esa elección libre, esa lealtad incomprensible para él, lo aterra mucho más que si hubiera aceptado la corona, porque un hombre que puede rechazar un imperio entero es un hombre que no necesita nada de su señor. Y un emperador no puede dormir tranquilo junto a un hombre que no le necesita para nada. El héroe de 3 continentes es llamado a Constantinopla. No hay triunfo en las calles. No hay corona de laurel. No hay celebración alguna por la reconquista de Italia. Justiniano confisca gran parte de su fortuna personal. Disuelve los legendarios Bucellari y que Belisario
Había entrenado y forjado durante toda su vida militar. Y el hombre que devolvió Roma, África e Italia al imperio, camina ahora por las calles de la capital, como un ciudadano privado bajo vigilancia constante, ignorado por los mismos cortesanos que antes le besaban la mano. Procopio, su cronista y testigo directo de su vida, escribe sobre esos días con una amargura que traspasa 15 siglos de historia sin perder un gramo de fuerza. Ver a Belisario deambular por las calles como un ciudadano anónimo, casi solo, siempre sombrío, mirando constantemente por encima. Da el hombro como si esperara el golpe que acabara con todo. Era la imagen más dolorosa que Constantinopla había producido jamás. ¿Cómo se paga una vida entera de servicio absoluto? La respuesta imperial es tan gélida como el mármol del palacio. El hombre que rechazó una corona para ser fiel a su señor es recompensado con la vigilancia, la sospecha y el olvido. Pero el destino, que tiene un sentido del humor cruel y perfecto, aún no ha terminado con el viejo general de Tracia. Año 559. El invierno más brutal de la década. Ha convertido el Danubio en un puente sólido de cristal. Y sobre ese puente de hielo, en la oscuridad del amanecer, una marea de jinetes nómadas cruza la frontera del imperio, con la velocidad y la ferocidad de una tormenta de las estepas. Son los Kutigures, guerreros del norte liderados por el Kansa Bergan, un comandante despiadado y brillante, que ha detectado con precisión mortal la debilidad de las fronteras imperiales descuidadas tras décadas de guerra. Avanzan sin encontrar resistencia digna de ese nombre. Saquean, queman y destruyen todo lo que encuentran a su paso. Y de repente, el horror absoluto paraliza Constantinopla. Los jinetes están a menos de 20 millas de las murallas doradas. No hay ejército regular disponible para detenerlos. El pánico se extiende por la capital como una enfermedad. Las tiendas cierran. Las iglesias se llenan hasta los muros. Y Justiniano, ahora un anciano de casi 80 años, tiembla de miedo en su palacio mientras la ciudad se desmorona. En ese momento de oscuridad total, el emperador aterrorizado recuerda el único nombre que nunca debería haber intentado olvidar: Flavio Belisario. El general tiene 60 años cuando llega el llamado imperial. Sus cabellos son completamente blancos. Su cuerpo carga con el peso acumulado de 3 continentes, 4 décadas de guerra y años de injusticia e ingratitud. Vive en el silencio de su retiro, ignorado por todos. Cuando llega el emisario del palacio con el llamado urgente, Belisario no pide disculpas formales por los años de humillación. No exige la devolución de su fortuna confiscada. No negocia condiciones ni garantías de ningún tipo. Simplemente toma su vieja armadura cubierta de polvo, da un lugar donde la dejó años atrás y se la pone en silencio. Se ajusta el casco con las mismas manos que ganaron Roma, y pregunta con una voz tranquila cuántos hombres tiene disponibles. La respuesta que recibe lo deja solo frente al abismo más profundo. 300 veteranos de pelo completamente blanco, hombres con más cicatrices que años de vida tranquila, y una masa de campesinos aterrorizados que jamás han sostenido una lanza en sus manos en toda su existencia. Frente a él, 7.000 jinetes kutigures entrenados desde la infancia para la guerra de las estepas, despiadados e invictos. Pero Belisario ya no necesita números para ganar una batalla. Solo necesita la única arma que nadie jamás pudo arrebatarle: su mente extraordinaria forjada en 40 años de guerra real. En el desfiladero de Chetos, cerca de Melantias, el viejo general prepara en silencio su última obra maestra táctica. Estudia el terreno con los ojos de quien ha leído 1000 batallas. En la geografía de cada valle, cada árbol y cada sombra, y diseña un engaño tan simple y tan brillante a la vez, que sus propios oficiales lo miran sin comprender del todo. Ordena a los campesinos esconderse en los bosques, que flanquean el único camino por el que deben pasar los kutigures, y les da instrucciones que los confunden completamente.
No peleen bajo ninguna circunstancia. Solo hagan ruido. Arrastren ramas por el suelo. Golpeen sus escudos sin parar. Levanten todo el polvo que sus manos puedan levantar. Y no paren hasta que yo lo ordene personalmente. Cuando Sabergan y sus 7000 jinetes entran en el desfiladero confiados en su superioridad numérica aplastante, el mundo estalla literalmente a su alrededor desde todos los lados. Desde los árboles surge un estruendo que sacude la tierra misma. Nubes inmensas de polvo oscurecen el sol de la mañana, sugiriendo la presencia invisible de un ejército colosal, que los rodea completamente por todos los flancos sin escapatoria, y por el centro del desfiladero, cargando con una ferocidad que ninguno de sus veteranos había visto en años de campaña. Vienen 300 jinetes al mando de un anciano de pelo blanco, que cabalga como si tuviera 20 años y toda la vida por delante. El Khan entra en pánico inmediato y total, convencido de que ha caído en una trampa del ejército imperial completo que lo rodea por todos lados. Da la orden de retirada general sin pensarlo dos veces. Los cutrigures, los guerreros invictos de las estepas del norte, huyen despavoridos hacia el Danubio por donde vinieron. Belisario ha salvado Constantinopla entera, sin perder prácticamente a un solo hombre en el combate. Es su victoria más pura y más perfecta en toda su vida. El triunfo definitivo e irrefutable de la inteligencia sobre la fuerza bruta y los números aplastantes. El último destello de un genio militar que el mundo no volvería a ver en mucho tiempo. Pero la gratitud de la corte de Constantinopla dura menos que el eco de los escudos golpeando en el bosque. El pueblo canta el nombre de Belisario en las calles con alegría. Y eso, para Justiniano, es motivo más que suficiente para volver a tenerle el mismo miedo de siempre. El emperador no le envía ni una sola palabra de agradecimiento. El silencio del trono es más letal que cualquier lanza enemiga. Año 562. La farsa final que la historia recordará con vergüenza. Belisario, el hombre que salvó el imperio en 3 continentes, es acusado de participar en una conspiración para asesinar al mismo emperador al que dedicó su vida entera. Es una acusación tan grotesca y absurda que los propios cronistas contemporáneos tienen dificultades para escribirla sin expresar su incredulidad. El hombre que rechazó una corona en Rávena, que pudo haber cruzado su propio Rubicón 1000 veces, y eligió siempre la lealtad sobre la gloria personal, es acusado ahora de buscar un puñal en la oscuridad. Testigos torturados en los sótanos del palacio recitan testimonios fabricados con precisión por los espías imperiales. Belisario es declarado culpable sin posibilidad real de defensa. Sus bienes son confiscados por segunda vez en su vida, y el general más grande que Roma había producido en siglos queda bajo arresto domiciliario en su propia casa. Aquí es donde nace la leyenda que ha conmovido a la humanidad entera durante 15 siglos sin interrupción. La imagen del gran general cegado por orden de su señor, mendigando en las calles con un cuenco de madera en la mano, susurrando a los transeúntes que pasan sin mirarlo: date obolum Belisario, dad un penique a Belisario. Es el símbolo universal más poderoso de la ingratitud política. Una imagen inmortalizada por pintores, poetas y escritores durante generaciones enteras en toda Europa. Pero la verdad histórica que los documentos nos revelan es al mismo tiempo más compleja y más digna que la leyenda. Los registros más fiables de cronistas como Agatías nos dicen con claridad que Belisario no fue cegado, que en el año 563, solo meses después de su condena, Justiniano le devolvió sus títulos, su libertad y su honor, quizás por remordimiento tardío, quizás por miedo a la historia, quizás simplemente porque el viejo general ya no representaba ninguna amenaza real para nadie. Marzo del año 565. En su finca de Rufinianae, lejos para siempre del ruido ensordecedor de la corte y de las intrigas que consumieron décadas de su vida,
Flavio Belisario exhala su último suspiro en paz. Muere en su lecho, al lado de su esposa Antonina, con la misma dignidad silenciosa e inquebrantable, con la que ganó todas y cada una de sus batallas. En 3 continentes durante 4 décadas de gloria. Solo 8 meses después, el propio Justiniano le sigue hacia la oscuridad definitiva de la eternidad. Los 2 pilares que sostuvieron el siglo VI se derrumban juntos. La mente que soñó la restauración de Roma y la espada que la convirtió en realidad durante un instante glorioso. ¿Cuál fue el legado real del último de los romanos? Bajo su mando, el imperio recuperó más del 45% de los territorios perdidos en menos de una década. África, Italia y las islas del Mediterráneo volvieron a ser romanas por un breve y glorioso instante, que la historia no olvidará mientras exista alguien dispuesto a contar esta historia. Pero su verdadera grandeza no reside en los mapas que redibujó, ni en los reinos que borró del mundo con su espada. Reside en algo mucho más difícil de conquistar que un territorio. Reside en su carácter absoluto e inquebrantable. Fue un genio que convirtió la debilidad en fuerza, la escasez en abundancia y la lealtad en un arte supremo. Nunca cruzó su propio Rubicón contra su emperador, aunque tuvo todas las oportunidades del mundo para hacerlo, y todo el poder necesario para triunfar en ese intento. Eligió ser un súbdito fiel en un mundo que solo premiaba la traición, la ambición desmedida y la crueldad sin límites. Como escribió el historiador Agatías con palabras que el tiempo no ha podido borrar después de 15 siglos. Belisario fue el escudo que protegió a la civilización, cuando todo el edificio del mundo antiguo parecía perdido, para siempre en el caos y la oscuridad de los bárbaros. Hoy, en los campos donde una vez combatió, en las murallas de las ciudades que reconquistó con su ingenio, en los ríos que cruzó con sus soldados al amanecer, camino de una batalla que nadie creía posible ganar. El viento susurra todavía su nombre entre las piedras antiguas. No fue solo un general entre tantos generales de la historia. Fue la última llama de una era dorada que se negaba a apagarse. Fue la prueba viviente de que un solo hombre, armado con inteligencia, lealtad y una voluntad de hierro, puede cambiar el curso de la historia cuando todo está perdido. Con él, el espíritu de la vieja Roma cerró los ojos para siempre. Y tú, que has llegado hasta aquí con nosotros, que has recorrido 3 continentes y 4 décadas de gloria, traición y grandeza humana sin igual, tienes ahora una pregunta que responder en los comentarios. ¿Fue la lealtad absoluta de Belisario su mayor virtud? ¿O fue el error más trágico y costoso de toda su vida? Si este viaje al corazón del mundo antiguo te ha impactado, dale a me gusta y compártelo con alguien que ame la historia. Suscríbete ahora a Misterios de la Historia y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo viaje al pasado que cambia todo lo que creías saber. Gracias por acompañarnos hasta el último segundo. Hasta la próxima, historiadores.